equivoco, tiene que ser antes del examen, o sea, antes del 30 y 31 de agosto. Ah, debe estar un poco más abajo, perdón. Más abajo, me parece, sí. Y presentación de la nómina, la primera entrega es hasta el 6 de agosto. Perfecto. La segunda entrega hasta el 19 de agosto y la tercera entrega hasta el 22 de, o sea, 6 de agosto y 19 de agosto sería P1 y P2. Promoción 1 y el 19 de agosto hasta los que tienen que ir al periodo de recuperación global. Y la próxima entrega es el 22 de febrero del año 22. Uh-huh. Ahora, si quieren, dejo de compartir un momentito y busco el cronograma nuestro para ver cuándo teníamos fijada nuestro segundo examen global, nuestro segundo examen parcial. Parece que dijimos parcial y se conectó todo el mundo, che. Mirá, 35 estamos. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va, Ariel? Bien, gracias, profe. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Lo pongo en auto. Estamos con el tema del segundo parcial. Ah, bueno, gracias. Estamos viendo la fecha, justamente. Ok, gracias. Perdón, les comparto de nuevo la pantalla y les muestro la fecha que estaba pensada para el parcial y bueno, ahora la modificaríamos. Perfecto. Como ven, el segundo parcial estaba planteado. 6 de julio, creo. No. 6 de julio, sí. Acá. Sí, estaba para el 6 de julio. Uh-huh. Y en la semana siguiente ya comienza el receso de invierno. Así que calculo que deberíamos pasarlo para después de las vacaciones de julio. ¿Te parece, Antonio? Me parece. Chicos? Y creo que con eso les despejamos o les descomprimimos los parciales que seguramente van a tener ahora uno tras otro hasta el receso. ¿Así es o no? No, al contrario, profe, todos son después del receso. Entonces, receso nada. Es un falso receso. Un falso receso, muy bien definido, sí, señor. Nosotros vamos a seguir la modalidad de los otros docentes, entonces. Le vamos a plantear el parcial, entonces yo lo iba a plantear justamente cerca de la fecha de final de la entrega, que sería el 31 de julio. Profe, ese 27 que aparece tercer parcial, ¿es la presentación final de Sidalsa o qué es? ¿Cuál 27? Perdóneme. Nosotros habíamos planteado, íbamos a dar un poco sobre Project. Ah, Entonces, sí. la presentación de los ejercicios de Project iba a ser el examen del tercer parcial. Claro. Pero hay que comentarles que no vamos a dar Project este año. Lamentablemente, el año pasado tampoco pudimos. A ver, les cuento básicamente, la profesora Barbarita Villanueva tiene unos importantes conocimientos y capacidades en materia de gestión de proyectos, pero sobre todo de software para la gestión de proyectos. Entonces, al final de esta materia, se daba una especie de seminario que también a ustedes les venía bien por las horas, sobre Project, incorporado a la materia, pero en las últimas 2 semanas de la materia. Lamentablemente, con esta cursada virtual, el año pasado no lo pudimos dictar y este año tampoco. Lo pusimos en el programa por si acaso, pero lamentablemente con todos los feriados que hemos tenido, se nos han ido todos los márgenes y las holguras que teníamos
hablando de gestión de proyectos, se nos fueron las holguras. Entonces, por lo tanto, estamos sin margen de maniobra. Exactamente, ya estamos casi fuera del camino crítico. Por lo tanto, en ese marco no vamos a dar. Y esa presentación que dice usted, Anita, era para el proyecto, para digamos, especie de curso conexo que se dictaba, que tenía validez, que estaba reconocido además por la facultad, para que ustedes tuvieran los puntos y las horas necesarias. Quizá si yo me descomprimo un poco de un montón de cosas que tengo, lo puedo dictar antes de que empiece el segundo cuatrimestre, pero ya fuera de programa, como diría Lelutier, y se los dictaría a los chicos para las horas de seminario, pero ya fuera del dictado de la materia. Les cuento que no es nada del otro mundo, es un programa de muy buena relación con el usuario, así que lo van a aprender a usar muy bien. Y generalmente el examen que hacíamos era la generación de un tutorial en forma de video sobre alguna de las herramientas que tiene el project o de las actividades que propone. Y después lo subíamos al canal de YouTube de la facultad, al video que generaban los estudiantes, así que no piensen que va a ser algo muy difícil y va a ser algo muy bueno para su gestión profesional, ¿sí? Muchos de los chicos lo están usando, de los egresados, lo están usando en sus funciones laborales. Bueno, ya veremos cómo se concreta eso, efectivamente. Bueno, gracias, Barbarita, por tu generosidad. Bueno. No, de nada. Ya vemos cómo lo armamos. Sí. Lo armamos. Pero perfecto. Propuesta. 27 de julio, un examen integrador de Paso Cañazo, como se definió muy bien, aprovechan el falso receso. Profe, yo sé que gestiones de quinto, pero justo es el segundo parcial de OPE también. Se nos va a superponer la última hora de OPE con la primera de gestión. Ajá. Y lo hagamos el 26, para que no se solapen. El lunes 26. No, ahí sí ya hay problema con lo de quinto, porque tenemos el integrador de ambiental y el segundo parcial de industria. Pero ahora, para lo de quinto no tendría que tener problema. Esta materia de quinto no tendría que solaparse con otra. Gerardo. Porque estaba fijado para el 6 de julio. Al cambiar la fecha, sí coincide el día con otra materia. Claro, pero no la hora. Claro, el horario no. La hora no. Claro, usted lo que me dice es que le coincide el día, tiene dos parciales el mismo día, eso es lo... Perdóneme si no entendí. Entonces no entendí bien yo. Perfecto. Disculpe, no entendí, Gerardo, perfecto. Y a ver, si hay esos problemas, ¿cómo lo ven hasta el sábado 31 podemos tomar? Buenísimo. Sí, profe, me viene bien a mí, por lo menos, no sé el resto. Tendría que ser a la tarde del 31, pues yo a la mañana de 8 a 14 horas tengo clase en Loma. Y profe, para esa fecha, además. Disculpe, sí. Le debería confirmar yo, porque yo los sábados trabajo completo. Hago el corrido de trabajo. Profe, ¿y ese integrador es oral o es...? Mire, no sé si nos va a dar los tiempos para que sea oral. Seguro escrito. El año pasado tomamos oral y escrito. Lo que podríamos hacer es tomar ahí el escrito, el 31, y pasarlo, ya que tenemos que entregar las notas el 6. Podríamos, por ejemplo, ¿cómo lo ven? El lunes 2 y el martes 3 para los orales. Lo que hicimos, por cierto, creo, el Mauricio, año pasado, Mauricio, en su caso, sí, disculpa, Barbarita. No, lo que creo que hicimos el año pasado, porque también estuvimos muy jugados en los tiempos, fue tomar el escrito como si fuera el segundo parcial, con la misma modalidad que hiciste este primer parcial, Antonio, así con un formulario Google, y luego los chicos que no aprobaron esa instancia, el periodo de recuperación global lo tomamos en forma oral. O sea, para los que no alcanzaron la promoción.
Pero tomamos a todos, Barbarita. No, solo sí tomamos a todos. Y después le volvimos a tomar oral a los que no a aprobaron. los que no aprobaron, exacto. También le facilitamos en ese sentido a los estudiantes el examen oral el año pasado. No sé cómo quedaste vos del año pasado para hacer lo mismo este año. Me parece muy buena la idea y me parece que la sugerencia va a ser muy buena también para este año. Sí, lo que hicimos el año pasado fue generar una serie de preguntas clave para cada unidad y que ustedes prepararan una unidad para exponer y nosotros les hacíamos alguna pregunta sobre otra unidad por sorteo. Pero una la exponían ustedes, inclusive podían preparar un PowerPoint o un material para exponer y apoyarse en eso para hacer la exposición. Fueron exámenes de 15 minutos asignados a cada alumno, 15 o 10 minutos asignados a cada alumno, un tema expuesto por ustedes y el otro tema consultado brevemente. Entonces, vuelvo al punto, ¿cómo lo ven? Yo propongo el sábado 31 y en el caso de Mauricio, si usted tiene, Mauricio, algún inconveniente, ya buscamos a ver cómo les resolvemos específicamente para usted el horario. ¿Le parece? Era Nicolás. Nicolás, Consulto yo, perdón. o sea, pido Nicolás permiso más Fernández. que otra cosa, porque, o sea, son flexibles en el horario, pero no, últimamente como que le estaban chocando a mis jefes. Pero el consulto y le estoy avisando en la semana. A ver, Mando un mail. perdóneme, pensé que era Mauricio. Dígame, ¿y en qué horario trabaja usted? Yo atención de comercio. Estoy haciendo de los sábados de las 8 de la mañana de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Por eso es feo el horario. La ventaja es que yo tengo los viernes y tengo libre. Bueno, a ver, podría ser el viernes, por ejemplo, en vez del sábado, podría ser el viernes 30. ¿Cómo lo ven a la tarde-noche? El viernes 30. Yo sí puedo, profe, el viernes. Sí, profe. Sí, profe, el viernes está bueno, no tenemos que hacer ninguna materia. Bueno, ya arreglo yo, porque yo justo ese viernes tengo un compromiso, pero ya vemos cómo lo resolvemos. Entonces, digo por pensar en voz alta y para ir cerrando, viernes 30, tipo 8 de la noche, como para que no choque con nada, 20 horas del viernes 30 de julio, hacemos la presentación. Perdón, el segundo parcial, que va a ser integrador. Ya derecho viejo lo hacemos integrador, es decir, primero más segundo. Segunda detalle, el lunes 2 y el martes 3 tomaríamos el oral en los horarios de clase, como para que no choque con ninguna otra cosa que tengan dando vuelta. Y como bien lo decía la profesora Barbarita Villanueva, para facilitarlo al examen oral, ustedes pueden preparar, resultó muy útil que prepararan un PowerPoint en donde 5 minutos hacen la presentación del tema que ustedes quieran de la materia. Ustedes lo eligen. Y nosotros de ahí le hacemos un par de preguntas de otros temas y con eso cerramos el examen. Como verán, resulta bastante bueno. Lo que yo les decía, es fundamental que ustedes puedan integrar en su cabeza todos los temas. Sin esta integración, sin esta lógica sistémica para razonar, no están formadas las competencias de la materia. Así que por ese motivo es que es muy importante esta forma de evaluarlo para que ustedes realmente traten de integrar en su cabeza todas las temáticas. ¿Está? ¿Cerramos esto? ¿Alguna duda? ¿Dudas, comentarios, inquietudes? Si no, como dice los curas, el que no habla ahora, calla para siempre. Antonio, vos harías como el año pasado, les entregarías un listado de autoevaluación previa. Exactamente, como para que se preparen en esas preguntas. Sí, así es. Tenemos un listadito ya, ese listado es para ayudarlos a estudiar
para que ustedes vean cuáles son los temas importantes, cuáles son las cuestiones importantes sobre las cuales podemos hacernos preguntas. Por supuesto que las preguntas esas no agotan toda la materia, pero son las que atienden a las cuestiones principales. Entonces, como verán, estamos tratando de ayudarlos a estudiar para que aprendan. No nos interesa ni que pisen el palito, como dicen algunos, ni hacerle exámenes trampa. No, 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 no. Además, todo lo que vamos a tomar es todo lo que se ha visto. Nada que no hayamos visto va a entrar en el parcial, ni en el final, obviamente. Me refiero en el oral o en el escrito. Bien, perfecto, zanjado. Entonces, 30 de julio, 20 horas, yo lo voy a anotar. Memoria falla, boleta no. 30 de julio tenemos entonces el examen integrador y luego 2 y 3 de agosto el examen, el oral. ¿Profesores? Sí, adelante, Gabriel. Sí, quería preguntar una cosa, si capaz que para las exposiciones que van a hacer en agosto se podría manejar, ¿se acuerda, ingeniera, como hicimos una operación el año pasado? Se paraba por listados, por grupos para hacer la exposición, así no tenemos que estar todo pendiente a qué hora exponíamos. Sí, así como hicimos en realidad, la idea la saqué de Antonio. Antonio hizo así en estratégica y yo le copié la idea en operaciones. Hacemos un listado, les asignamos un horario a cada uno y solo pueden, o sea, solamente ponen ese tiempo que esté asignado a cada estudiante. Así no están todo el día conectados todos, cada uno sabe su horario. Exacto. Así es mucho más ágil y no están todo el día pendientes. Tienen esos 10 o 15 minutos de evaluación y nada más. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. No, de nada, Gabriel, al contrario. Bien. Por eso son 2 días de examen, porque nos tomamos el tiempo para cada uno para evaluarlos, ¿sí? Pero no están ustedes conectados los 2 días, nosotros sí. Sí. Bien, disculpen, pero tengo que anotar porque si no son tantos los detalles. Tengo 5 materias de grado, ahora tengo 2 de posgrado, así que no sé ni dónde estoy ya. Bien, perfecto, cerramos este capítulo, pasamos a los temas de clase. Bien, permítame recordarlos dónde estábamos. Estábamos viendo Just in Time, estábamos viendo herramientas, ahora vamos a ver 2 herramientas finales para las cuestiones más táctico-operativas, y nos está quedando una sola herramienta que es Hoshin Kanri, que la vamos a ver en breve cuando veamos muy pronto tablero de comando Hoshin Kanri y toma de decisiones. ¿Está? Bien. Pongo en pantalla entonces. En el día de ayer, creo que hasta aquí llegamos. Vimos que las herramientas del Just in Time tienen distintos niveles. Vamos a ver Hoshin Kanri, como acabo de señalar. A nivel táctico, vamos a ver el BCM. Algo hemos visto de gestión de inventario, algo hemos visto de Kanban. Y también, a nivel operativo, vamos a ver esta caja que se llama la Ijunka. Ya comenté algo sobre el flujo de una pieza y de los criterios PEPA para programar a nivel de célula, a nivel de máquinas. Perfecto. Bien, arranquemos entonces con la Ijunka. La Ijunka es una especie de caja que ya vamos a ver qué formato tiene, cómo se la calcula, pero esta caja tiene una función muy importante. La función que posee es la de tratar de amortiguar las variaciones de la demanda en términos de producción.
Si ustedes se fijan acá, las variaciones de la demanda están planteadas con una importante amplitud y tratamos de reducirlas a esas variaciones a nivel de producción. Les recuerdo que el just-in-time tiene como lógica central seguirla a la demanda, tratar de seguirla a la demanda. Una lógica de producción diferente. Y por cierto, esa estrategia de seguirla a la demanda tiene como objetivo central brindarle al cliente un nivel de servicios que sean altamente satisfactorios. Entonces, seguirla a la demanda como estrategia central del just-in-time está conectado con el nivel de servicio y de satisfacción que el cliente pueda obtener de las relaciones con la empresa. Bien, pero resulta que seguirla a la demanda puede ser catastrófico si las variaciones de la demanda son demasiado grandes. El otro día no recuerdo quién me preguntaba certeramente cuándo aplicamos el just-in-time y particularmente dentro del just-in-time el Kanban como herramienta de gestión de la producción. Y la respuesta fue, este sistema es adecuado cuando la demanda no varía más allá del 35%. 35% arriba o 35% abajo. Es decir, que del 100% de la capacidad que tenemos, puede absorberse un incremento de la demanda del 35% o una baja de la demanda de otro 35%. Fuera de esos límites de control, es muy complicado seguirla a la demanda. Y entonces ahí tendremos que recurrir a otras estrategias y a otros métodos. Ahí lo que se suele hacer es lo que se llaman las estrategias combinadas, en donde en una parte la seguimos a la demanda y en otra fijamos un nivel de producción, con el cual generamos algo de stock para atender a esos picos no previsibles de demanda. Una mezcla entonces entre just-in-time y el MRP, que es un sistema de programación centralizado que puede fijar también un nivel fijo de capacidad de producción. Pero, como digo, vamos a ver ahora estrictamente cómo opera el just-in-time. Entonces, dada que esas variaciones de la demanda son muy grandes, se desarrolló una caja que permite amortiguar esas variaciones, reduciéndolas en términos de producción. Esa herramienta se llama la EIJUNCA y permite resolver lo que llamamos la nivelación. Cuanto más nivelada esté la producción, mejor es el uso de los recursos, mejor es la productividad de los trabajadores, menores son los niveles de inventario. En otras palabras, la nivelación de la producción genera numerosos efectos positivos. Por lo tanto, la EIJUNCA busca centralmente nivelarla la producción. Primer dato importante. Segundo dato importante. Esta nivelación se puede hacer o en volumen, supongamos que tengamos un mismo producto que tiene variaciones en volumen, entonces la EIJUNCA puede nivelar en volumen. Pero también podría ser que los pedidos no son de un mismo producto y en alto volumen, sino de varios productos. La EIJUNCA entonces también puede nivelar cuando tenemos una mezcla de varios productos. Repito entonces, la EIJUNCA como caja me permite nivelar la producción tanto en volumen, cuando tengo variaciones en volumen de un mismo producto, o cuando también tengo variaciones en la gama de los productos que me están solicitando. Puedo, a través de la EIJUNCA, como vamos a ver ahora, hacer esa nivelación también de varios productos. Bien, para que la EIJUNCA pueda operar, tenemos que realizar lo que llamamos la sincronización del ritmo de producción
con el ritmo de evolución de la demanda. Para poder hacer esa operación de sincronización, existe un concepto que se desarrolló no precisamente en Japón, sino fuera de Japón, por eso inclusive tiene un nombre que no es japonés, que es el concepto de takt time. Takt significa en alemán tambor. Se trataría entonces de generar, el takt time es el ritmo con el que tenemos que desarrollar la producción para poder atender la demanda o las ventas en un determinado periodo de tiempo. En otras palabras, si dijimos que vamos a seguirle a la demanda, necesitamos adoptar un ritmo de producción adecuado para ello. Ese ritmo de producción adecuado para seguirle a la demanda no es un ritmo de producción independiente, como verán, sino un ritmo de producción para poderla seguir a la demanda. Responde al concepto de takt time. Les llamo la atención de que en realidad no es un tiempo, sino que es un ritmo de producción. Es decir, ya vamos a ver que tiene unidades de tiempo por producción. Tiempo por unidad, perdón. Tiempo por unidad. Bien. ¿Cómo se calcula el takt time? Aquí tiene la fórmula. Una fórmula, como verán, muy sencilla. Ya la vamos a usar a la fórmula, como para despejar también dudas. El takt time se lo calcula como el tiempo de operación disponible en un dado periodo de tiempo sobre la demanda del cliente en ese periodo de tiempo. Usualmente se lo calcula por día. Esto es cuando, sobre todo, los productos tardan en fabricarse menos de 8 horas de trabajo. Entonces, es posible generar el producto en menos de 8 horas de trabajo. Imagínense que estamos produciendo un compresor, un producto, una máquina, un compresor estándar, y eso nos lleva aproximadamente unos 5 a 6 días fabricarlo. Entonces, ahí el periodo de tiempo no será el día, sino la semana de trabajo. Entonces, vuelvo al punto. El tiempo de operación disponible, esa es la palabra clave, por día, por periodo de tiempo, dividido la demanda de los clientes por día. Ya que hablamos de demanda, permítame llamarles la atención de que necesitamos un exhaustivo conocimiento de la demanda para poder calcular la IJUNCA y en este caso el takt time, que vamos a ver que es un intermediario en el cálculo de la IJUNCA. Bien, por lo tanto, para poder trabajar el takt time necesito fuertes conocimientos de la demanda. Necesitamos también, para saber bien cuál es el tiempo de operación disponible, tengo que hacer estudios del trabajo, para saber exactamente cuáles son los tiempos que tengo disponibles de producción por día. El estudio del trabajo mejora mi capacidad de entender cuáles son efectivamente esos tiempos. Bien, veamos a partir del concepto de takt time cómo calculamos. Por cierto, ¿por qué no se traduce el concepto de takt time? No lo sé, pero se lo usa así tal cual, takt time. Y lo usan tanto los japoneses en inglés como en castellano. Por eso lo hemos incluido. Lo van a encontrar en la literatura así. Bien, para poder calcular la ley Junca, vamos a ver que necesitamos, además del takt time, otro concepto interesante que se llama el pitched, que traducido del inglés, como ustedes saben, significa paso. Yo no sé si ya han hecho tecnología mecánica y han podido calcular, por ejemplo, engranajes. Todo engranaje tiene un paso. Entonces hay que calcularlo al paso. Los pasos tienen que coincidir entre los engranajes para que puedan sincronizar adecuadamente. Es decir que les estoy recordando el concepto de pitch o paso de una materia que tiene que ver con la tecnología mecánica, pero el concepto es bastante parecido al que vamos a usar ahora aquí. El concepto de paso.
El paso o pitch se calcula, como verán ustedes, multiplicando el takt time por el tamaño del contenedor, la cantidad de piezas que tiene el contenedor. Una fórmula relativamente sencilla. Acuérdense que el takt time tiene unidades de tiempo sobre unidad de producción, sobre piezas de producción. Entonces lo multiplicamos por la cantidad de piezas por contenedor para calcular el paso. Ese paso es el paso que demora un contenedor en hacer todo un circuito. Ya les muestro cuál es el circuito. Durante ese circuito que dura el paso, ¿no? Sería el tiempo por contenedor en ese circuito, tenemos que lo que se produce allí es, por una parte, recoger las tarjetas Kanban que dan instrucción a la producción, por una parte. Y por otra parte, vamos a ver que en ese mismo paso se retira el contenedor con el producto terminado. Les muestro cómo opera la iJunka para que ustedes puedan comprender el concepto de paso, que si no, tal vez se hace medio... Miren, acá está el concepto de paso. Imagínense una fábrica. Acá tenemos un proceso que puede ser, por ejemplo, la última célula donde producimos el producto final. Aquí están los clientes que piden el producto que se transforma obviamente en un Kanban, como está ahí planteado. Los requerimientos de los clientes se transforman en un Kanban. Perfecto, ese Kanban irá a parar a la iJunka. Ya vamos a ver cómo y dónde dentro de la iJunka. El paso implica que esta persona que está aquí con el carrito, que recibe el nombre de runner, en castellano sería correveidile, más o menos. En el ciclo, en el paso o pitched, esta persona tiene que tomar el Kanban de la iJunka, llevarla al inicio de la célula, a la entrada de la célula. Luego, venir hasta el final de la célula o en el espacio donde corresponda, donde la célula almacena ya los productos terminados, tomar el contenedor con el producto terminado y llevarlo al almacén desde donde se hará el despacho o envío. Y luego dirigirse nuevamente a la iJunka. Entonces ahí cierra el paso. Entonces, el tiempo por contenedor, que es el paso o pitch, implica estos 4 puntos que debe recorrer esta persona, el runner. Entonces, de esa manera, se le genera a la producción un ritmo de producción adecuado para atenderla a la demanda. ¿Estamos? En otras palabras, el pitch es justamente el paso por este ciclo en el que un contenedor lleno se pone en el almacén, pero además se manda una señal de producción con el Kanban que se toma de la iJunka y que llega a la entrada de la célula. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Probablemente cuando calculemos la iJunka y volvamos a repasar esto que acabo de ver, va a estar mucho más claro. A ver, vuelvo para atrás entonces. Entonces, acabamos de ver el concepto de takt time y el concepto de pitched. Bien, hay otro elemento adicional que se llama la relación de producción, pero permítame que veamos un ejemplo de cómo calcular la iJunka y me parece que ahí se van a ir muchas de las dudas. Bien, ¿cuál es el problema que tenemos entre manos? Una empresa que produce 4 productos, no uno solo, sino 4.
el producto A, el producto B, el producto C y el producto D. Para cada uno de ellos tenemos esta demanda diaria. Estos son datos del problema, datos del problema. Sabemos cuál es la demanda diaria. Por cierto, esta demanda la podemos haber estudiado además. Es una demanda que está basada en datos históricos y se trata de una demanda esencialmente pronosticada para ese día, pero que después se va a ir consumiendo en términos de demanda real. Ya lo vemos al caso. Entonces, acá tenemos esta demanda. Por cierto, tenemos contenedores. Contenedores que tienen 15 piezas cada uno. Para cada uno de estos productos tenemos contenedores que tienen un tamaño de 15 piezas por contenedor. Por lo tanto, vamos a pensar que solamente producimos justo, sin ese 10% de margen que veíamos ayer en la fórmula, del cálculo del número de kanbanes, vamos a pensar que estamos justos solo por una cuestión pedagógica. Entonces, 300 piezas a 15 piezas por contenedor nos da 20 kanbanes. 240 a 15 piezas nos da 16, 180 a 15 piezas da 12, 60 a 15 piezas da 4. Bien, calculemos para arrancar el takt time. Para ello vamos a considerar otra parte del problema, otros datos del problema, y es que en esta empresa trabajamos en 2 turnos, pero tenemos 20 minutos de descanso y 4 comidas de 15 minutos. Están bien alimentados los muchachos. Bien. Perfecto. Calculemos entonces ahora el takt time. El takt time se calcula como tiempo de operación disponible por día. La clave está en la palabra disponible. Veamos. Bueno, ¿y cuál es ese tiempo disponible? En principio, 2 turnos de 8 horas significan 960 minutos. 2 turnos, 8 horas, son las 16 horas por 60 minutos, los 960. Ahora, de esos 960 minutos, tenemos que descontarle lo que no está disponible. Tenemos 20 minutos de descanso y tenemos 4 comidas de 15 minutos, 60 minutos en total. Entonces, por lo tanto, el tiempo disponible son los 880 minutos. El otro dato de la fórmula es la demanda del cliente por día. De toda la demanda del cliente por día, que en este caso serán la suma de los productos, da 780 unidades. ¿Estamos? Perfecto. Calculemos ahora el takt time. El takt time sería 880 minutos, tiempo disponible, sobre la demanda por día, 780 unidades. Eso me da un takt time de 1,128 minutos por unidad. Minutos por unidad. Perfecto. Veamos el pitched. ¿Cómo lo calculábamos? Como el takt time por el tamaño del contenedor o la cantidad de piezas por contenedor. Ahí lo tenemos. Entonces tenemos casi 17 minutos por contenedor. Casi 17 minutos por contenedor. En estos 17 minutos, el runner tiene que hacer el circuito que yo les mostraba anteriormente. Bien, veamos cómo se calcula la IJUNCA. Necesitamos, por cierto, además otra magnitud importante que se llama la relación de producción. Fíjense que acá lo tenemos el producto A, B, C, D. Del producto A, si ustedes recuerdan, teníamos 20, a ver, lo pongo nuevamente, teníamos 20 kanbanes, de B 16, de C 12 y de D 4. Perfecto, eso es lo que tenemos acá, la relación entre los kanbanes. Aquí podemos operar como hacíamos en la escuela primaria, mínimo común múltiplo, que sería el 4, por ejemplo. 4 es el mínimo común múltiplo. Y entonces la relación de producción nos queda de esa manera, 5, 4, 3, 1. Bien, con estos datos que acabamos de calcular, vamos a construir la caja. ¿En qué consiste la caja? O EIJUNCA. La caja consiste en lo siguiente. En las filas tenemos el producto. Cada columna es un pitched o paso.
Y en el casillero correspondiente de esta especie casi de matriz, en ese casillero correspondiente vamos a colocar el Kanban. ¿El Kanban de quién? Del producto, en este caso A. Bien, esto es la IJUNCA. La calculemos para el caso que nos ocupa, para el problema que nos ocupa. Fíjense, dijimos que teníamos una relación de producción de 5, 4, 3 y 1. 5 para A, 4 para B, 3 para C, 1 para D. Perfecto. Entonces vamos a calcular 5 productos de A. Bien. O 5 contenedores de A, mejor dicho. Tenemos de las 8 a las 8 y 17. Acuérdense que el pitch era de 17 minutos. De las 8 y 17 a las 8 y 34. De las 8 y 34 a las 8 y 51. Y así, 5 pitched. Donde, ¿qué vamos a producir? El producto o el contenedor con los productos A. Luego tenemos contenedores con el producto B, que eran 4. Y seguimos. 17 minutos cada pitch. Luego tenemos 3 de C. 3 contenedores del producto C. Y un contenedor de D. Aquí acabamos de programar a la caja IJUNCA, para un medio turno. Lo hicimos así en este problema para que ustedes puedan distinguir los números. Pero podríamos perfectamente continuar, digamos, para toda la jornada, en este caso los dos turnos de 16 horas. Por cierto, donde los muchachos paran para comer, ahí hacemos el salteo. Los 20 minutos o los 15 para comer. Bien, entonces, esta es la caja. Esta caja me garantiza, si ustedes pueden observar, que casi tengo el mínimo de cambio de modelo del que hablábamos ayer. Porque acá no hay cambio de modelo hasta aquí, hasta este punto, hasta este paso, hasta este pitch. Hacemos cambio rápido de modelo, arrancamos con los otros 3. Hacemos cambio rápido de modelo, arrancamos con estos 3 y con este último. Y de ahí volvemos al A, repetimos A. A, de nuevo. Producimos 5 pasos de contenedores de A, luego 4 de B, luego 3 de C. Es decir, repetimos a lo largo del día. Bien, por cierto, ya que hemos tomado 4 acá, significa que tenemos que repetir 4 veces 5 contenedores, 4 veces 4, 4 veces 3 y una sola vez 1, pero tendríamos 4, perdón, y 4 veces 1, pero tendríamos 4 contenedores al final. Bien, con esto, ¿qué garantizamos? Que vamos a producir lo que la demanda nos está demandando, que vamos a hacerlo con el mínimo de cambio de modelo a lo largo del día, que además vamos a sincronizar adecuadamente la producción, vamos a nivelar adecuadamente la producción. Todos esos elementos están en juego con la IJUNCA. Como verán, el cálculo no es complicado. ¿Cómo funciona? Bueno, como ya dijimos, funciona de la siguiente manera. En la IJUNCA, donde arranca el paso, el runner toma el Kanban que corresponde a ese paso de ese momento, lo lleva a la célula. Esto le toma un tiempo, no es que automático, no es que vuela. Bien, lo lleva a la célula. La célula, por cierto, tiene una disposición en U, en planta. Sincroniza adecuadamente. Si, por ejemplo, el producto está, entonces cambiará, seguirá la ruta hasta llevarlo al almacén. Luego volverá al punto 1. Este ciclo lo repite permanentemente el runner. Un detalle importante, ese ciclo es el que permite que esta célula sincronice bien la producción.
Inclusive necesitamos en algunos casos hacer estudios de trabajo, ustedes ya saben hacerlo. En otros casos, como dijimos, tenemos que ver si este esquema que está planteado en la IJUNCA responde adecuadamente a la demanda real, por cierto, y no demanda pronosticada, que es con la cual calculamos la IJUNCA. Ahí observamos a lo largo del día, el runner en este sentido tiene un papel fundamental en observar si efectivamente estamos atendiendo a través de los kanbanes que lanzan la producción y que se distribuyen en su producción a través de cada paso, si estamos atendiendo adecuadamente a las demandas del cliente. Si no, tenemos que modificar los datos de demanda para el cálculo de la IJUNCA. Entonces, todo esto se va ajustando. Hacemos un primer cálculo, hacemos la corrida, vamos haciendo los distintos pasos o pitch, vamos viendo cómo se comporta con relación al cliente. Cada nuevo pedido del cliente, dependiendo de qué producto sea, se colocará en el respectivo casillero de la IJUNCA. Bien, como pueden entonces observar, la caja o IJUNCA es una herramienta sumamente sencilla, pero a la vez enormemente útil en nivelar la producción, en hacer que ésta tenga un ritmo adecuado de producción, de manera tal de que crezca la productividad, que podamos armonizar el resto de los procesos en términos de producción. Acuérdense que esta célula, cuando recibe el Kanban, si no tiene el material, puede pedirlo a otra célula, como vimos ayer. Es decir, que el paso está pensado para contener todas esas articulaciones sincrónicas de la producción. Bien, ¿dudas, inquietudes, comentarios? Profe, sí, adelante. Cuando comentó que después hay que hacer un contraste con la demanda real, después, ¿cómo modificaría yo mi Kanban? Bien, a ver si estoy entendiendo bien. ¿Quién es? ¿Agustín el que pregunta? O Matías. Matías, perfecto. Gracias, Matías, por su pregunta. Bien, fíjense un detalle importante. De aquí, de los requerimientos del cliente, nos llega la demanda real, que tratamos de traducirla, por supuesto, en un Kanban. Ese Kanban, como ya vimos ayer, desde la demanda, desde el cliente, activamos la producción y se transforma entonces en este Kanban que entra a la IJUNCA que está acá, esta línea punteada con el Kanban que entra acá. Dependiendo de cuál sea el producto que el cliente solicite, lo colocaremos al Kanban en el respectivo, en la respectiva fila. Acuérdense que cada fila corresponde a un producto, y en el correspondiente pitch, si es que no hay ya un Kanban previsto para esa producción. ¿Está? Número 1. Entonces acá lo que hacemos es capturar la demanda real del cliente. Ahora, cuando nosotros calculamos la IJUNCA, la calculamos con la demanda pronosticada. Y ustedes han estudiado pronóstico. Ese pronóstico lo llevamos al periodo, que sería el día. Entonces, lo que puede llegar a pasar es que tal vez nuestra fórmula de cálculo del pronóstico por día, nuestra fórmula de cálculo de la demanda pronosticada, no sea tal vez la adecuada. Entonces puede haber un desfasaje entre el pedido del cliente, la demanda real, y la demanda pronosticada con la cual yo estoy construyendo la IJUNCA. En ese caso es que yo tengo que hacer los ajustes de demanda pertinentes, y ahí modifico la IJUNCA. No sé si en esta dirección apuntaba Matías su observación. Sí, profe, por ahí. Gracias. Bien. ¿Algún otro comentario? Quizá, viendo la pregunta de Matías, no es que uno está afectando la producción al minuto,
No es que llega un nuevo pedido y se cambia toda la IJUNCA. La IJUNCA se programa, por ejemplo, para una semana, para 3 días o por día, que es lo más habitual, y en ese día no se cambia. Al otro día, si hay modificación en el pronóstico o en la demanda, se vuelve a modificar, pero si no, es por día. No es que apenas hay un cambio en la demanda, ya se afecta la planificación por IJUNCA. Sí, sí. Es cierto, generalmente se intenta darle la mayor estabilidad posible a la producción, porque eso mejora la productividad, me baja los costos, etc. Eventualmente, si tengo una carga de trabajo que no es muy grande, puedo llegarlo a hacer dentro del día. Pero, como bien lo dice la profesora Villanueva, todo la programación de la IJUNCA se hace con un horizonte de tiempo, generalmente por día, o dependiendo del producto, si me lleva más de un día, por ejemplo, el ciclo de producción del producto, entonces lo puedo llevar a 2 días, 3 días, una semana, dependiendo, como digo, del ciclo de producción. Permítame otro comentario, si no hay otra pregunta. Fíjense que el runner es una persona muy importante en el sentido de que está en contacto con diversos actores en el ciclo de producción. Está en contacto, por ejemplo, con la administración del almacén, está en contacto con los programadores a través de la IJUNCA, está en contacto con la célula y los trabajadores de la célula. Eventualmente, si el producto es muy pesado y necesita de algún soporte logístico, también estará en contacto con los muchachos de la logística. Por lo tanto, se trata de una persona que necesita desarrollar una relación muy armoniosa dentro de la planta. Generalmente a los runners se los elige con un perfil muy marcado de buenas relaciones públicas, de buen talante, afable, con buen trato. Esas son las características importantes del runner, además de las características técnicas, porque él tiene que entender qué es lo que está haciendo. El runner tiene que entender la actividad de la célula, el runner tiene que entender la actividad del almacén, tiene que tomar decisiones en algunos casos. Entonces, por lo tanto, este runner no es un autómata que completa y va caminando y completa el paso sin ningún tipo de percepción de los problemas. No, al contrario. Él es el que va ajustando con los distintos actores si hay desfasaje de tiempo, cómo se los puede corregir. Es realmente una persona muy importante para que se pueda sincronizar adecuadamente la producción a través del takt time. Se lo suele, el pitch hace de marcapaso, pero en realidad el que hace que ese pitch funcione es el runner. De ahí la importancia del perfil del runner, ¿no? Como trabajador. Bien, dejo de compartir un momento. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra inquietud? ¿Profe? Sí, adelante. Yo tengo una duda, por ejemplo, en ese tipo de productos que aumenta la demanda, por ejemplo, cerca del fin de semana. ¿En qué medida uno puede prever que no está sobrecargándolo, por ejemplo, al runner o a cualquier personal, de aumentarle rápidamente en los últimos 3 días de la semana para cumplir la demanda y luego que baje la intensidad, por ejemplo, lunes a miércoles? ¿No causaría una fatiga ese ritmo de golpe creciente, digamos? Bueno, buena pregunta la suya, Ariel. Dijimos que la IJUNCA trata de nivelar la producción. En este sentido, si es factible que podamos nivelar a lo largo de toda la semana, se hace de forma tal que tal vez lunes, martes y miércoles, que no tenemos demanda sobrecargada, para una pequeña parte de la demanda, de lo que luego se incrementa, por ejemplo, jueves, viernes, sábado, la podamos cargar al lunes, martes, miércoles. De esa manera usted va nivelando la producción. Acuérdense cuál es el concepto. ¿Para qué es la IJUNCA? La IJUNCA
tiene como objetivo central la nivelación de la producción, de forma tal que suavice las variaciones de la demanda en términos de nivelación de la producción. Ese sería el concepto. No sé si ahí apunta su observación, Ariel. Sí, profe, es eso. Gracias. De nada. Otro detalle que me gustaría resaltar es el siguiente. La IJUNCA no solo se la utiliza en términos de producción. Imagínense que ustedes están trabajando en un gran almacén. Son los administradores del almacén. Ahí la IJUNCA es la caja en donde ponemos los pedidos. Ustedes saben que en un almacén la operación más intensiva en mano de obra se llama el picking o preparación de pedido. Cuando yo tengo que hacer la preparación de un pedido, bueno, eso puede ser un Kanban. Ese Kanban va a la IJUNCA. De ahí tenemos un runner que distribuye a la célula que hace la preparación de pedido. Se utiliza con enorme éxito la IJUNCA también en los grandes almacenes. Inclusive, lo que han podido demostrar las experiencias, sobre todo japonesas, es que lo último que hay que hacer en un almacén es robotizarlo. Porque la preparación de pedido es muy compleja. Los robots son muy caros, si tienen que ser muy selectivos. Entonces, el trabajador, las personas son mucho más eficientes que un robot en la preparación de pedido. Es más, permítame, ya que en algún momento hemos mencionado la industria 4.0, dentro del marco de la industria 4.0 se están desarrollando lo que se llama la wearable technologies, que significa tecnologías que podemos usar como si fuera un traje que nos ponemos, que podemos usar. Por ejemplo, una wearable technology es un guante que ayuda, ya está diseñado, ya se vende, ya se usa. Yo he podido observarlo trabajando en un gran centro de distribución que tiene Coto, cerca de Loma de Zamora, cerca de la Facultad de Loma de Zamora. Está a 900 metros este centro, uno de los más modernos de América Latina, este centro de Coto, del supermercado Coto. Ahí hemos hecho algunos trabajos y algunos de mis estudiantes también trabajan allí. Bueno, por ejemplo, un guante. Ese guante tiene una pantalla en el anverso, aquí. Tiene una pantalla digital. Entonces, el trabajador recibe el Kanban, pero ese Kanban puede tener un código de barra. Esta pantalla lee ese código de barra y le va indicando al trabajador dónde está el producto, el ítems número 1 del pedido, en qué pasillo, en qué estantería, a qué altura y en qué hueco. El trabajador llega hasta ese punto, toma el producto, lo coloca para la preparación del pedido, lo reconoce con el propio anverso de la mano si es el mismo, porque tiene un código de barra el producto, es decir que la probabilidad de error casi tiende a ser cero. Lo reconoce el producto. Si el producto es reconocido, él en la pantalla le da un toque y entonces lo descarga del inventario al producto y se lo lleva. Y ahí la pantalla de la mano le indica dónde está el próximo pedido. Y el próximo ítems, perdóneme, para la preparación del pedido. Entonces va a la siguiente, al siguiente sitio, que estará en no sé qué otra estantería, en no sé qué pasillo, a determinada altura, en no sé qué hueco. Se descarga nuevamente y así termina. Él hace ese recorrido. Ese recorrido es muy difícil de optimizar para la preparación de pedido. Si ustedes recuerdan de investigación operativa el problema del viajero, el problema del viajero es un problema muy complejo de resolver. Solo se están utilizando ahora unos algoritmos muy complejos que se llaman algoritmos genéticos, que se utilizan sobre la base de inteligencia artificial en modelos iterativos para resolver problemas como el viajero, que como ustedes saben, con el método simplex de programación lineal no tienen solución. Entonces, programar a un trabajador
para que haga un recorrido óptimo con un pedido, con otro pedido, con otro pedido, con otro pedido, es más difícil que morderse el codo. En cambio, los trabajadores que ya están ahí desarrollan conocimientos tácitos, heurísticos, que los ayudan a tomar decisiones en la preparación de los pedidos en almacén. Eso todavía no se puede capturar ni siquiera con la inteligencia artificial. Conocimiento tácito. El conocimiento tácito que desarrolla un trabajador en un puesto de trabajo es la garantía más importante de que probablemente no sea reemplazado. Ahora, esta wearable technology los ayuda notablemente a los trabajadores. Yo comenté el guante, pero vienen también lo que se llaman exoesqueletos, que son como si fueran una especie de traje cuya fibra aumentan notablemente la fuerza de los trabajadores. Inclusive pueden tener algún sistema energético autónomo. Exoesqueletos que modifican. Bueno, soy un convencido que estas tecnologías, esta wearable technology, son las que necesitamos para desarrollar la industria 4.0 en Argentina. Pero volviendo de la industria 4.0, la preparación de pedido se facilita notablemente, el picking o preparación de pedido se facilita notablemente cuando introducimos la IJUNCA en un almacén. Como verán, es una herramienta, la IJUNCA, muy interesante. Sencilla, habrán visto que el cálculo casi no ofrece problemas, ¿no? Bolilla 3, tercer grado, lo máximo. Por lo tanto, el problema no es el cálculo, el problema es cómo la usamos, conceptualmente, cómo la usamos a la herramienta. Repito, se trata de una herramienta cuyo foco central intenta amortiguar las variaciones de la demanda en términos del ritmo de producción. Bien, son 18:09. Permítame que vamos a la segunda herramienta. No sé, me parece que no tenemos que hacer altos en el día de hoy. Así es, porque tenemos muy poco tiempo. ¿Puede ser? Avanzamos. Sí, profe. Bien, la segunda herramienta es el VSM o Value Stream Mapping. Perfecto. Solo un detalle. Esta es una traducción de una consultora importante en el sector automotriz. Hay muy poco material en castellano. Ya van a ver que todo lo que aporta este PowerPoint es oro en polvo que les va a permitir a ustedes desarrollar el VSM sin ningún problema. Bien, en primer lugar, ¿qué es el VSM? Para situarlo, tenemos que arrancar diciendo que el VSM es una herramienta que podemos perfectamente enmarcarla en los procesos de mejora continua de cualquier organización. Entonces, el VSM es una forma especial, ya vamos a ver por qué, de herramientas para trabajar la mejora continua, pensando sobre todo en un tipo específico de problemas que tiene que ver con el flujo físico y las operaciones dentro de una planta o de una empresa. El VSM tiene un primer dato y es que se trata de una herramienta centralmente visual. Yo ayer les relataba ayer o cuando vimos en el arranque Just in Time, el concepto de A3, que es la hoja, el tamaño de la hoja A3. Toyota desarrolla a través del tamaño A3 la presentación de los problemas. Bueno, esta herramienta tiene esa misma lógica de las herramientas A3 desarrolladas por Toyota. Les presento una para que ustedes vean el carácter visual que estamos tratando de destacar. Ya volvemos para atrás. Fíjense, acá tienen una de esas herramientas. Fíjense que tenemos
de manera centralizada la planificación y el control de la producción. Recibimos los datos de la demanda, estos son los clientes que me envían la demanda por distintos medios, o electrónicos o físicos, y producimos, realizada la planificación y la programación, lanzamos mediante órdenes centralizadas la producción. Este puede ser un sistema MRP, como ayer lo mencionábamos, que lo vamos a ver brevemente si nos dan los tiempos en la materia. Un sistema de planificación centralizada. Ya vamos a ver otro gráfico, vamos a verlo, en donde no va a ser centralizado, sino descentralizado, aplicando el sistema Kanban. Ya vamos a ver otro gráfico. Pero además de ser una herramienta de mejora continua, lo segundo que vamos a decir es que se trata de una herramienta visual, en donde en un formato A3 tratamos de visualizar efectivamente todos los flujos de valor que se producen desde los proveedores hasta los clientes. Bien, el BSM entonces intenta en este modo visual identificar efectivamente dónde tenemos la muda, dónde tenemos el despilfarro, para poderlo atacar. En términos de resultados, esta herramienta me permite ahorrar costos, me permite reducir inventario, me permite inclusive reducir las inversiones, me permite reducir los tiempos de entrega, me permite con la reducción de los tiempos de entrega mejorar la satisfacción de los clientes, etcétera, etcétera. Ya lo vemos a los otros efectos. Entonces, esta es una herramienta muy interesante, como verán, que por cierto, les adelanto, complementa y muy bien lo que ustedes han aprendido en estudio del trabajo. Esta herramienta sigue la misma lógica de todas las herramientas que ustedes han visto para el estudio del trabajo. Me permite registrar los datos, me permite analizarlos críticamente, me permite formular una solución mejorada, me permite implementarla la solución, como verán, todos los pasos del estudio de trabajo. Esta herramienta entonces encaja perfectamente en lo que ustedes han visto en materia de estudio del trabajo. Vamos a ver que el foco central de esta herramienta está en los tiempos de espera. Una de las pocas herramientas que me permite atacar los tiempos de espera, que son una muda. Bien, ¿cómo hacemos para construir la herramienta? Una serie de pasos. El primero es ir y mirar. Esta herramienta no se hace desde un escritorio. Hay que ir y mirar. No hay otra opción. Para poder identificar los problemas, las mudas, necesitamos ir y mirar. Por cierto, un detalle interesante en el Just in Time, el espacio de trabajo es algo más que el puesto de trabajo. El espacio del trabajo se denomina en japonés como Gemba. Y ir y mirar detenidamente en ese espacio de trabajo se lo suele denominar en japonés como Gemba Genbutu. Entonces el Gemba Genbutu significa ir y recorrer y observar detenidamente lo que pasa en el espacio de trabajo. A continuación, tratamos de tener una mirada sistémica, tratando de capturar el movimiento que realizan los materiales desde los proveedores hasta los clientes. Repito, tratamos de capturar, de tener una mirada sistémica sobre el problema, visualizando todos los movimientos que los tratamos de registrar en un diagrama de hilo. Ustedes seguramente ya han visto el diagrama de hilo. ¿Se acuerdan del diagrama de hilo? ¿Alguien me puede contar qué es un diagrama de hilo? El diagrama que va marcando el recorrido adentro de la planta. Ajá, pero ¿el recorrido de qué? Del material. Del material, perfecto. ¿Y cómo se construye?
siguiendo el proceso que va, o sea, cómo se va transformando la materia prima hasta el producto terminado. Sí, pero hay un dato muy importante que falta ahí, Anita. ¿Cómo construyo yo ese movimiento? ¿Sobre qué lo construyo? ¿En el aire? En el plano, exactamente. Y ese plano además tiene que tener una característica muy importante para ser útil para el diagrama de hilo, que está faltando en su definición. El layout óptimo de la planta, digamos. Sí, pero el plano ese, ¿qué característica central tiene que tener para poder ser útil para desarrollar un diagrama de hilo? ¿Tiene que estar a escala? A escala, exactamente. Esa es la clave central. El plano tiene que estar a escala para poder desarrollar el diagrama de hilo. Porque antiguamente, obviamente, no existía el AutoCAD. Y entonces en el plano a escala, que era físico, se colocaba la trayectoria del movimiento de los materiales. Y en cada punto donde cambiaba esa trayectoria poníamos un alfiler. Entonces luego sosteníamos un hilo, por eso el nombre del diagrama, que arrancaba desde el punto inicial y iba siguiendo a través de los alfileres todo el recorrido. Al final, lo que hacíamos era, digo, hasta el punto final, ¿no es cierto?, del movimiento de materiales. Entonces tomábamos el hilo desde el inicio hasta el final, medíamos el hilo, lo multiplicábamos por la escala del plano y ya teníamos la distancia recorrida. Bueno, el diagrama de hilo hoy se puede hacer con AutoCAD, como ustedes bien saben. Y lo único que tengo que hacer es darle un clic para que me diga cuánto mide la poligonal y punto. Pero originalmente se lo llamaba diagrama de hilo por este motivo. Lo inventó el Taylorismo-Fordismo, por cierto. En este diagrama participó en particular uno de los colaboradores de Taylor, que se llamaba Halsey. Pero Taylor también hizo su aporte allí. Fueron los primeros pasos para tratar de racionalizar el transporte interno, que como ustedes ya saben, no agrega valor. No estamos hablando, por supuesto, ni del transporte de abastecimiento, ni del transporte de distribución a los mercados. Estamos hablando del transporte interno. Pero un detalle interesante del diagrama de hilo, siguiendo lo que aportaban los dos compañeros, es que sobre el plano tenemos una mirada sistémica. Por supuesto que para poderlo construir, también tenemos que haber hecho ese recorrido. Entonces, el segundo paso es ilustrar el movimiento de los materiales a través de un diagrama de hilo. Perfecto, eso nos da visión sistémica. A partir de ahí comenzamos y arrancamos. Perdónenme, vuelvo de nuevo a la transparencia que les mostré anteriormente y ya volvemos para atrás. A partir de ahí, comenzamos. Desde los clientes, empezamos el recorrido en un sentido inverso, hacia atrás. Desde los clientes. Acuérdense que el BSM es una herramienta del just-in-time. Razona con esa lógica, no con la lógica del Taylorismo-Fordismo. Bien. Tercer paso, arrancamos entonces con los requerimientos del cliente. Tratamos de observar qué es lo que el cliente nos ha pedido, qué producto, qué volúmenes, con qué frecuencia, cuál es el despacho que le hacemos, de qué tamaño, en qué tipo de contenedores, quién es el transportista, a través de qué medios se lo enviamos. ¿Va por camión? ¿En qué va? Al cliente. Si tenemos varios clientes que tienen diferentes tipos de pedidos, tratamos de ver, también de agruparlo a los clientes por cierta similaridad en el pedido. Y hacemos el análisis para cada grupo de clientes. Entonces, tercer paso, tratamos de identificar los requerimientos de grupos de clientes, agrupados por la similaridad en el producto, en los volúmenes, en la frecuencia de despacho, en el medio de transporte, etc. El tamaño del lote que les despachamos. Bien, tercero entonces, cliente. Cuarto, necesitamos
analizar las operaciones, los procesos internos que llevamos a cabo y los inventarios que están vinculados. Fíjense que aquí estas cajas son cajas de operaciones, donde agregamos valor, por cierto, más los inventarios. Si ustedes recuerdan de la norma ASME 101 de estudio del trabajo, el inventario se representaba con un triángulo. Y por cierto, vamos a ver que acá las flechas de transporte son bastante parecidas a las que ustedes han estudiado cuando han visto la norma ASME 101 para estudio del trabajo. El transporte, si ustedes lo recuerdan, era una flecha. Bien, entonces tenemos los distintos operaciones o procesos donde agregamos valor en la planta con sus correspondientes inventarios. Inventarios de productos en proceso. El WIP significa, por cierto, todas estas traducciones, shifts o turnos, el total de las personas, el tiempo real disponible. Acuérdense que la palabra actual en inglés no se traduce como actual en castellano, muy pocas veces significa actual en castellano, sino que significa real en castellano. Actual en inglés significa real en castellano. El tiempo disponible real, los programas, el tiempo total de ciclo, el takt time, la producción diaria, etcétera, etcétera. Toda la traducción de esta caja la tienen aquí al final. Aquí, al final. Todos los datos de la caja de operaciones las tienen acá. Todos esos datos que acabamos de ver ahí. Por eso les decía que acá tienen todos los símbolos y sus respectivos significados para poder efectuar un diagrama como este, por ejemplo. Bien, entonces arrancamos por los clientes, pasamos a continuación sobre los procesos internos, donde agregamos valor, donde determinamos los inventarios, donde vemos además cómo se hace el transporte entre proceso y proceso. Bien, todos esos datos los capturamos en esta caja. A continuación, enfocamos los proveedores. Y también, al igual que en el caso de los clientes, vemos qué es, cuál es el producto que nos provee, en qué volúmenes, con qué frecuencia, con qué medio de transporte, con qué datos vienen esos materiales. Entonces, en quinto lugar, trabajamos todos los datos del proveedor. Bien. Medio de transporte lo reflejamos con el camioncito o con un tren, si viene por tren, o con un barco o con un avión. Es decir, el medio principal con el que nos llega. Bien. A continuación, una vez que hemos revisado a los clientes, a nuestros procesos internos y a los proveedores, ahí nos enfocamos sobre la información. ¿Cuál es la información? ¿Cómo circula la información, el flujo de información que va desde los clientes a los proveedores, pasando por nosotros como empresa? Bien, ¿qué tipo de información? ¿De qué forma llega esa información y se transmite? Si es de forma electrónica, si es de manera directa. Si además el flujo de los materiales que acompañan al flujo de la información, ¿cómo se hace? ¿Se hace con la lógica del Taylorismo-Fordismo empujando? ¿O se hace con la lógica del Kanban tirando? ¿Dónde se colocan las partes y o componentes que resultan de un proceso? ¿Almacenes de este tipo, abiertos o no? Bien, todos estos símbolos están bien explicados ahí al final. Entonces, en sexto lugar, nos enfocamos sobre los flujos de información que usualmente acompañan al flujo de materiales. Datos, información que, al igual que cuando ustedes hacían estudio del trabajo, había que registrar esa información para luego dibujar en alguno de los diagramas qué era lo que estaba ocurriendo para poder analizarlo. En séptimo lugar, hacemos un resumen de todo esto. Hacemos lo que se llama el análisis del estado del flujo de valor.
Ese análisis se lo hace de la siguiente manera. En las mesetas superiores se colocan los tiempos de demora o de espera. Y en los valles se colocan los tiempos de operación. Entonces, de esa manera podemos computar bien al final cuál es nuestro tiempo de entrega, compuesto por tiempos de espera y por tiempos de operación. Bien, entonces, en el caso este que nos ocupa, por ejemplo, este de aquí, creo que es 43,7 días, mientras que el valor agregado solamente computa 8 minutos 44 segundos. Esta es una de las sorpresas más importantes que ustedes se van a llevar. Porque en todo proceso, ese tiempo de ciclo está generalmente muy abultado por los tiempos de espera de distinta naturaleza. Atacarlo a los tiempos de espera para reducir los tiempos de entrega es una herramienta fundamental. Estos tiempos de entrega, a su vez, tienen implicancias estratégicas, como veían. Hacia adentro tienen implicancias operativas porque reducir los tiempos de entrega significa que reducimos costos unitarios. Esa es una observación empírica que ya Henry Ford hacía allá por el año 1920. Reducir los tiempos de entrega significa reducir los costos unitarios de producción. Pero además, de cara hacia afuera, hacia las estrategias de competencia de la empresa, reducir los tiempos de entrega significa aumentar literalmente los niveles de satisfacción del cliente. Significa que siempre le vamos a entregar en tiempo y forma, just in time. De ahí la importancia de atacar a los tiempos de espera para reducir los tiempos de entrega. Esta herramienta, el BSM, como dijimos al inicio de la clase, es una herramienta que no solo me permite resolver problemas a nivel operativo, sino que también me permite resolver problemas a nivel táctico, que a su vez son importantes para el nivel estratégico. Bien, todo esto lo podemos condensar en un diagrama como este, en donde tenemos al cliente, tenemos los datos que hemos capturado para el cliente, tenemos el transporte, cómo se hace. En este caso, el transporte de distribución se hace a través de camiones, autotransporte. Tenemos una caja con operaciones donde, por ejemplo, aquí hacemos el despacho, que agrega valor, porque una cosa es que esté en inventario, otra cosa es que hayamos preparado ya el pedido para mandarle al cliente. ¿Se acuerdan que hablábamos de la preparación de pedido? Bien, perfecto. Aquí tenemos operaciones, distintos tipos de operaciones. Y lo que pudimos observar en la realidad es que esta empresa funciona de manera centralizada con un software, por ejemplo, tipo MRP, que lanza la producción de manera centralizada, con órdenes físicas de trabajo. Bien, y cada operación, entonces, se realiza, hay stock interprocesos, el producto se mueve por empuje, de tipo push o empuje, Taylorismo-Fordismo, dijimos, producción centralizada. Y aquí abajo, como ustedes pueden observar, tenemos la línea de estado, que nos permite calcular al final, por supuesto, el tiempo de entrega. El tiempo de entrega va, fíjense, desde que lanzamos la orden de compra al proveedor hasta que despachamos el producto al cliente. Ese es nuestro tiempo de entrega. Con el BSM lo podemos calcular perfectamente, como ustedes pueden observar. Ahora, en esta mirada sistémica, en un golpe de vista podemos ver dónde tenemos los mayores tiempos de espera.
que eventualmente podamos atacar, claro. Bien, dudas, inquietudes, consultas, comentarios. Vamos a ver algunos detalles más, por cierto, pero vamos a revisar si se entiende bien cómo es la herramienta. A ver, dejo de compartir. Permítame una pregunta. Imagínense que esta herramienta es igual que, no sé, el diagrama analítico de proceso o cursograma analítico, no sé con qué nombre lo han estudiado ustedes en Orga. A ver, ¿me están entendiendo de qué estoy hablando o no? ¿O estoy diciendo algo que... Hola, hola, Perinola. Algunos de los diagramas para estudio del trabajo. Por ejemplo, el diagrama de Gocinto, para ser más sencillo. Seguro que lo han visto, el diagrama de Gocinto. Sí, sí, lo vimos, profe Agocinto. Perfecto. El cursograma analítico o diagrama de flujo de proceso, ¿también lo han visto? Creo que sí. Sí, Me también. parece que sí, Sí. porque Sí, sí. es más importante además. No sé si con ese nombre, por eso mi consulta en realidad, porque tiene varios nombres. Lo llaman cursograma analítico, diagrama analítico de proceso, diagrama de flujo de proceso, todos esos nombres a veces se le ponen en la literatura, pero es el mismo diagrama. El diagrama donde reflejamos las 5 actividades básicas de la norma ASME 101. Operación, inspección, transporte, almacenaje, demora. Y actividades combinadas. Y actividades combinadas, que sería la sexta en danza entre la inspección y la operación. Todo eso ustedes lo han estudiado. Bien, con esas herramientas ustedes son capaces de hacer un estudio. Pregunta entonces, si han hecho estudios del trabajo, ¿cómo utilizarían el BSM para resolver un problema de mejora en este caso? ¿Alguien se podría imaginar cómo se va a usar? De arranque les adelanto que igual que con un cursograma analítico o un diagrama de Gocinto, por ejemplo. ¿Cómo harían ustedes? Miren que le bocino al profesor de Orga a ver si les retasea la nota. ¿Se acuerdan cómo usaban esos diagramas para hacer una mejora concreta, continua? Sí, Gocinto, por ejemplo, a través del DSPS, nosotros podemos prever, si sabemos la demanda de un producto, vamos a suponer 100 productos, con el DSPS y a través de Gocinto vamos a saber cuántas piezas necesitamos para armar ese producto y haríamos un pedido, supongamos 50 piezas para un producto y qué piezas, ¿no? Obviamente se puede calcular así el costo, digamos, de materia prima, el pedido y cantidad y, bueno, los tiempos, entre comillas, ya no con Gocinto, pero por ahí ya sabríamos la demanda. Está bien, perfecto. Tal vez yo no fui lo suficientemente claro en mi pregunta. Eso que usted está señalando, Ariel, se llama la explosión de necesidades y se hace con el Gocinto, que en realidad lo que se hace modernamente se lo ha transformado el Gocinto en lo que se llama el BOM o listado de materiales. Tiene una estructura ligeramente diferente al Gocinto, el BOM. Inclusive se lo invierte al Gocinto. Eso para desarrollar software tipo ERP o el MRP que mencioné, por ejemplo, anteriormente. El MRP tiene un BOM, no un Gocinto. Pero bueno, el problema ahí es lo que se llama la explosión de necesidades. Como usted muy bien lo destaca, sobre la base del DSPS, si yo tengo que producir 100 de ese producto, puedo calcular para cada pieza cuánto tengo que pedir, cuánto tengo que fabricar, y cuánto tiempo me va a llevar. Ahora, la pregunta mía era otra. La pregunta era, si usted tiene ese producto, del cual sabe cuál es el Gocinto,
pero usted lo quiere mejorar al producto, no hacer la explosión de necesidades. Usted lo quiere mejorar al producto. ¿Cómo utilizaría el gocinto ahí? Fíjense que estoy planteando otro problema diferente. ¿Cómo harían ustedes frente a un producto o a un proceso de trabajo que tienen que mejorarlo con las herramientas que ustedes han visto? Profe, ahí más o menos como lo que vimos ayer con el tema de Gocinto, tratar de identificar qué piezas yo por sustituir o reemplazar que sean más sencillas y impliquen menos cantidades. Perfecto. Y eso lo lleva a usted ¿a qué? A un nuevo Gocinto, ¿está bien? Sí. Entonces usted va a tener un viejo Gocinto desde el cual usted va a hacer el análisis y luego va a tener un nuevo Gocinto con el cual va a observar si esas mejoras que usted intenta se plasman bien o no. ¿Está bien? Lo mismo si ustedes quieren mejorar, hacer un estudio de mejora de un proceso de trabajo. Hacen primero el registro de lo que pasa hoy, pero luego hacen sobre la base de lo que han registrado, ya sea en el Gocinto o ya sea, porque en el Gocinto, como ustedes recuerdan, yo registro centralmente operaciones e inspecciones, además de las piezas y partes o componentes que van a ingresar al Gocinto. Pero en el Gocinto, si ustedes recuerdan, solamente registro operaciones e inspecciones. No registro transporte, no registro demora, no registro almacenaje. Entonces, vuelvo al punto. En el caso del diagrama analítico de proceso o flujograma analítico, ahí tenemos las 5 operaciones básicas, inclusive podemos ponerlas combinadas, como muy bien sugería Ariel recién. ¿Y yo qué voy viendo? Voy viendo cada una de las actividades que se desarrollan en el proceso tal cual está ahora. Luego analizo eso, análisis crítico, ustedes han aprendido a hacerlo, hay 2 herramientas básicas para hacer el análisis crítico. Luego hacen el diseño del nuevo método y vuelven a armar un segundo cursograma analítico o flujograma de proceso, como quieran llamarlo. Entonces ustedes tienen 2 partes. La anterior, la que registra tal cual como están las operaciones, y la nueva que conlleva las propuestas de mejora. En el caso del BSM es exactamente lo mismo. Es como las herramientas que ustedes han estudiado. Por eso les trataba de referir a esas herramientas. En el caso del BSM, a veces hasta se hacen 3 si las empresas son muy grandes. Se hace uno para registrar el estado actual de situación. Allí nos fijamos qué mejoras son posibles. Hacemos un análisis crítico. Inclusive podemos llegar a utilizar las mismas herramientas de análisis crítico que ustedes han visto en Orga. Podemos ver y usar las preguntas críticas, podemos usar el listado de cuestiones críticas, cualquiera de esas 2 herramientas. Hago el análisis crítico y una vez que hice el análisis crítico, diseño un nuevo método. Y cuando diseño el nuevo método, en este caso, el diseño de los nuevos flujos de valor, yo lo que estoy haciendo es, obviamente, dibujar un nuevo BSM. A ese nuevo BSM lo llevaré a la práctica. Acuérdense que dijimos de arranque, el BSM es una herramienta de la mejora continua. Entonces, por lo tanto, a ese BSM lo llevo a la práctica. Una vez que he hecho las mejoras, puedo hacer un tercer BSM para ver el nuevo estado de situación, si he mejorado realmente o no. Como digo, estos 3 BSM van marcando cómo esta herramienta me sirve a mí para hacer la mejora continua. Al igual que en un estudio del trabajo. Esa era mi observación o la pregunta inicial que les estaba haciendo. Es muy importante que a esta altura del campeonato ustedes sepan cómo se utilizan las herramientas que ya tienen en la mochila. Por eso
Perdónenme, estoy haciendo las referencias del caso para que ustedes no se olviden de cosas que además son importantes. Si hay algo importante en la ingeniería industrial, es saber hacer un estudio de un proceso y cómo mejorarlo. Bien, vuelvo al punto, el BSM entonces es una herramienta que me permite mejorar efectivamente los flujos de valor en una empresa. Y curiosamente, para mejorar los flujos de valor, esta herramienta me permite atacar y enfocar los tiempos de espera. Bien, permítame algunos comentarios adicionales. Vuelvo a poner en pantalla. Algunos comentarios adicionales. Bueno, el primero, ya hemos destacado la importancia de reducir los tiempos de espera para mejorar los tiempos de entrega. También hemos mencionado que los menores tiempos de entrega proveen a la empresa de enormes cualidades. De arranque, satisfacer en tiempo y forma a los clientes. Tener programaciones que no estén sobrecargadas. Al no estar sobrecargada, porque mis tiempos de entrega son breves, cortos, yo dispongo de flexibilidad para poder atender nuevas demandas. Bien, eso en un primer plano. Un segundo plano importante, por supuesto, está vinculado a lo táctico operativo. Reducir los tiempos de espera implica incrementar la rotación de inventario. También. En otras palabras, mejorar las economías de capital circulante. El inventario es una de las formas de capital circulante. Mejorar la tasa de rotación de inventario es un objetivo siempre deseable. Yo no sé si han visto logística ya, pero es fundamental en cualquier almacén de cualquier tipo, me refiero de materia prima, de stock interproceso, de producto terminado. Cuando mejoramos la tasa de rotación de inventario significa que vamos bien, que tenemos economía de capital circulante. El BSM me permite concretar esa mejora en la rotación de inventario, reduciendo los tiempos de espera. Por otra parte, el mapa del BSM, como dijimos, es una foto del estado actual. Me permite además entender por qué se produce de esa manera el flujo de valor. Captura como herramienta visual y gráfica, captura numerosas dimensiones del problema que me permiten hacer análisis de naturaleza sistémica, porque el mapa me ofrece todos, me registra todos los factores que están involucrados. Por supuesto que además de hacer un diagnóstico de situación, me permite observar, como lo acabamos de comentar, cuáles son las oportunidades de mejora. Con lo cual, yo puedo, si es una pequeña empresa, porque hacer un BSM tiene sus costos, si es una pequeña empresa y ya puedo empezar a definir sobre la base del BSM realizado, puedo definir pequeños proyectos de mejora, tipo Kaizen, como los que van a ver con la profesora Barbarita Villanueva, o si es una empresa más grande, puedo hacer un segundo diagrama BSM planteando un ideal de mejora que voy a hacer para los flujos de valor en la empresa. Y por supuesto, el diagrama, como ustedes pueden observar, es una importantísima herramienta para dar soporte a las decisiones, para planificar lo que vamos a hacer a futuro.
Bien, esto como comentario, entonces, de esta herramienta. Para la realización del diagrama, algunos comentarios adicionales. Es fundamental todo lo que es la recogida y registro de la información. Fundamental. Esa recogida y registro de la información, no se olviden que es a lo largo de la ruta en donde se produce el flujo de valor, desde los clientes hasta los proveedores. Y es conveniente hacer el recorrido en esa dirección. ¿Quieren reforzarlo con el recorrido contrario? Puede ser, pero arrancando siempre desde los clientes. Porque si no, no es posible entender adecuadamente. El valor tiene sentido para el cliente. Revisar desde el cliente para atrás es remarcar el sentido de propósito en la generación del valor. Y por cierto, el cliente, como lo van a ver con la profesora Barbarita Villanueva en el marco de la gestión total de la calidad, el cliente no es solo el cliente externo, puede ser el siguiente puesto de trabajo al que yo estoy brindando mi producto, mi servicio. Entonces, estudiar desde el cliente final hacia atrás hasta llegar a los proveedores es una lógica fundamental para poder hacer un buen diagrama de flujo de valor. Es importante, además, tener la mayor precisión posible en los datos que vamos recogiendo. Como ustedes se podrán imaginar, la calidad del diagrama dependerá de la calidad de los datos que pongamos. Y por último, es muy recomendable usar bocetos dibujados a mano. La mano es la extensión de la inteligencia. Repito, la mano es la extensión de la inteligencia. Cuando dibujamos, estamos no solo dibujando para registrar lo que vemos, sino que a la vez el dibujo nos ayuda a entender lo que dibujamos. La mano es la extensión de la inteligencia. Por cierto, eso también implicará el uso de una cantidad enorme de notas. En muchos casos se utilizan, por ejemplo, post-its o tarjetas que se pegan en un pizarrón, en una pared blanca. Ahí, en ese pizarrón, dibujamos a mano el flujo tal cual como está ahora. Con la información que va llegando lo vamos modificando hasta darle el perfil definitivo. Solo después empezamos con la computadora. Bien, les decía que me estaba olvidando, ¿cómo es un diagrama de BSM para un sistema Kanban? Como verán, no es un sistema centralizado, acá se alcanza a apreciar claramente. No es un sistema centralizado. Los Kanbanes llegan, por ejemplo, se hace un primer análisis de los Kanbanes, van a la IJUNCA, desde la IJUNCA se habilitan las células de producción, pero también se alimenta, por ejemplo, a los depósitos, desde los cuales, por ejemplo, puedo hacer el transporte, ya sea con métodos push o con métodos pull, a través de Kanbanes. Esta célula, en su momento, a través del Kanban, habilita otras hacia atrás, hasta inclusive el proveedor. Entonces acá arrancamos con el cliente, terminamos con el proveedor, igual que en el caso anterior. Acá arriba tendríamos el estado de situación, que está puesto, por supuesto, sin necesariamente el gráfico, pero que se sobreentiende claramente. Bien, una forma, el BSM, entonces puede capturar los flujos de valor en una empresa, a lo largo de la cadena de suministro de una empresa.
Bien, solo para terminar, los símbolos. Los símbolos con los cuales construimos estos diagramas están todos marcados acá. Todos los símbolos. Fíjense, algunos responden a los símbolos que ustedes ya han estudiado. Por ejemplo, el triángulo para representar los inventarios, la flecha para representar los transportes que son por empuje, es decir, centralizados, tipo como los que realiza el MRP o realiza el Taylorismo-Fordismo, tienen este formato. Los transportes que están vinculados a los kanbanes, al kanban de transporte, tienen este otro formato. Las prioridades en las células o en la producción, aquí están. ¿Se acuerdan que vimos el concepto PEPA? O FIFO en inglés, first in, first out. O primero entrado, primero atendido en castellano. Los esquemas para reflejar el medio en el cual hacemos el transporte, el camioncito. Si hay inspecciones, si hay alguna secuenciación especial, si hay bases de datos o sistemas MRP para la gestión de las órdenes de producción, la línea de tiempo que ya vimos. Los kanbanes de transporte se colocan en un sitio. Cuando el producto no está, se saca el kanban de transporte, se coloca en esa posición, se coloca en el contenedor, el kanban de producción se produce. Cuando se entrega, se saca el kanban de producción, se coloca el kanban de transporte y el contenedor circula. Por lo tanto, podemos llegar, si queremos, hasta ese nivel de detalle, marcando cuál es el lugar donde se posicionan y se cambian los kanbanes. Si surgen ideas con una llamada de este tipo para indicar posibles mejoras, etcétera, etcétera. Todos los símbolos utilizados en el BSM están en la parte de atrás de esta transparencia. Por eso les decía que me parece que se trata de una, recupero la imagen, de una transparencia que les va a ser muy útil, que en el futuro van a poder utilizarla para, por ejemplo, dibujar este diagrama. Bien, ¿dudas, inquietudes, preguntas? Bien, parece que está todo clarísimo, che. Bien, si no hay dudas o inquietudes, solo les comento, la clase que viene vamos a arrancar con otra teoría diferente al del Just in Time, que también les va a aportar herramientas interesantes de análisis. Fíjense un detalle, si ustedes tuvieran que aplicar ahora estas herramientas al caso Sidalsa, podrían observar que, por ejemplo, la producción se podría mejorar con alguna de las herramientas que vimos. Que podríamos trabajar, por ejemplo, la coordinación con las ventas de una manera más adecuada que mediante un plan centralizado. Se podría implementar Kanban. Se podría implementar la IJUNCA. Nuevas herramientas para que ustedes imaginen cómo resolver los problemas que planteamos desde el inicio de la materia. Bueno, si no hay dudas o inquietudes, nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Ingeniero, Sí, adelante, por favor. cuando reducimos los tiempos de entrega, estamos reduciendo más que nada el costo de comercialización, más que el costo de producción, que no, porque el costo de comercialización incluye el costo de producción, pero lo que es la distribución, o sea, el transporte, que no.
A ver, Paulo, no sé si estoy entendiendo bien su observación. El tiempo de entrega implica también los tiempos de producción. ¿Qué es un tiempo de entrega? Esa sería la primera pregunta. El tiempo de entrega no es lo que yo le prometo de pico al cliente que viene, que entra por la puerta y como tiene cara bonita, parece hincha de River igual que yo, es un tipo inteligente, entonces decide darle 2 días de entrega. Pero eso es lo que el de pico le ha dicho. En realidad, si tuviera que ser riguroso, tendría que saber que el tiempo de entrega, si es que me está pidiendo un producto único, el tiempo de entrega va desde que el proveedor, yo lo activé al proveedor para que me mande la materia prima, hago las operaciones, transformaciones, ensamble del caso y lo tengo listo el producto para despachárselo al cliente. Ese es mi tiempo de entrega. Que por cierto, ese tiempo de entrega yo lo puedo calcular con el GoCinto, ya que lo han mencionado. Porque el GoCinto tiene los tiempos de entrega por componente. Y si ustedes recuerdan, usando el GoCinto, se calcula con los mayores tiempos de entrega por nivel, el tiempo de entrega acumulado, con el que yo le voy a prometer al cliente cuándo le voy a entregar. ¿Está bien, Paulo? Sí, ingeniero, clarísimo, gracias. Y si usted lo reduce ese tiempo, está reduciendo costos de producción, no solo costos de comercialización. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo clase ahora a las 19, así que entonces nos estamos despidiendo. Perfecto. Bueno. Gracias. Bueno, profe. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta el lunes, hasta luego. Hasta luego. Chao, Hasta Barbarita. luego. Chao, Antonio. Hasta luego. Nos vemos. Nos estamos viendo. Gracias.